El sol plomizo de la Ciudad de México en los vibrantes años 50 apenas penetra los cristales tintados del vasto despacho de don Damián Alcázar. El silencio en el último piso es una armadura, un vacío roto solo por el deslizamiento autoritario de su pluma estilográfica al firmar la frase de cientos de copias. En la calle, muy abajo, el murmullo de la metrópolis, los gritos de los vendedores y los motores son algo lejano e irrelevante. Damián, con la piel morena surcada no por el sol del en campo que dejó atrás, sino por la rigidez urbana, termina el documento. Sus ojos oscuros y expresivos, pero deliberadamente desprovistos de piedad, se fijan en el horizonte de acero y cristal que ayudó a erigir sobre las piedras coloniales. Construyó un imperio sobre la fría lógica del capital, donde la emoción es una desventaja, un defecto inaceptable en el balance. El aroma del costoso tabaco cubano y el cuero domina el aire, una miasma de poder que sofoca cualquier vestigio de humanidad. La firma en esos papeles sella el destino de la fábrica textil de Santa Prisca, un pequeño pueblo que dependía de ella como el cuerpo del corazón. Un solo gesto y cientos de familias del campo, hombres y mujeres de manos curtidas y fe sencilla, pierden su sustento. Damián no oye los murmullos de desesperación que resonaron en su antesala, ni las súplicas de clemencia de los representantes sindicales que ni siquiera recibió. Para él, no son más que números en una hoja de cálculo, una operación deficitaria que debía ser amputada para salvar el grueso del conglomerado. La eficiencia es su única religión, el beneficio su único Dios. La decisión la tomó incluso antes del desayuno, entre un análisis frío de los mercados y el ajuste impecable de su corbata de seda. La injusticia no es para él un acto de malicia, es sencillamente un negocio. Don Damián Alcázar es la personificación del control absoluto. A sus 40 y tantos años, gobierna su imperio con la precisión de un cirujano y la frialdad emocional de un general. Nunca ha amado, porque aprendió desde joven, quizá por una amarga traición familiar o un golpe empresarial que casi lo arruina, que la vulnerabilidad es el camino más corto al fracaso. Su cabello oscuro está peinado hacia atrás con rigor militar, su ropa es impecable, su voz nunca titubea, exige silencio en los pasillos, eficiencia en las mesas y lealtad absoluta, aunque no ofrece nada a cambio más que el pago. Es un hombre forjado por el cinismo, una fortaleza de piedra erigida para proteger un vacío que él mismo teme contemplar. Lejos de la Torre de Marfil, en la vasta oficina de secretarias de la planta baja, trabaja Rosa Ríos. Su rostro se pierde entre la multitud de máquinas de escribir que repiquetean incesantemente, un océano de sonido metálico. Originaria de Oaxaca, su piel morena y sus ojos almendrados reflejan la profundidad de una fe ancestral y la esencia de una tierra humilde. Es discreta, casi invisible. Su ropa es sencilla, pero impecablemente limpia. Rosa representa todo lo que el mundo de Damián desprecia: la dulzura, la fe devota, la ausencia de ambición material. Es la base de la pirámide, una empleada que existe para servir, no para ser vista. El olor a café recalentado y papel carbón impregna su pequeño espacio, un marcado contraste sensorial con el ambiente enrarecido de la oficina del director. Rosa, sin embargo, ve lo que nadie más ve, o mejor dicho, lo siente. Cuando don Damián cruza el salón principal, con paso firme y mirada perdida, el aire parece encogerse. Los empleados bajan la mirada. El miedo es palpable. Una brisa fría recorre el ambiente cálido. Pero Rosa, desde su discreto escondite, no solo ve al jefe despiadado, ve la soledad que lo envuelve como un sudario, un aura gris. Percibe la tensión en sus hombros, la rigidez de su mandíbula. Su fe inquebrantable no le permite juzgar, solo le impone el deber cristiano de rezar por esa alma que, aunque lo posee todo, parece no tener nada. Ve el profundo dolor al niño perdido tras la calculada crueldad del magnate. Esa tarde, tras la reunión que selló el destino de la fábrica, Damián regresa a su aséptico despacho. Su escritorio de caoba está impecable
impecablemente ordenado, como siempre, un reflejo de su mente. Pero algo no encaja. Un simple sobre blanco, de papel barato, sin remitente ni sello, reposa justo en el centro de su secante de cuero. No es un documento de la empresa, no es una invitación social, es una anomalía, una violación de su espacio personal. Entrecierra los ojos, percibiéndolo no como correspondencia, sino como una brecha de seguridad, un acto de insubordinación. ¿Quién se ha atrevido a invadir su santuario? La irritación es inmediata, una oleada de disgusto ante algo tan desordenado y común. Abre el sobre con un gesto brusco, casi violento, esperando una amenaza, una exigencia de dinero, una denuncia anónima de algún empleado descontento, pero dentro solo encuentra una modesta hoja de papel. La letra es cuidadosa, redondeada, inconfundiblemente femenina. No hay saludo, ni firma, solo unas líneas. Quizá una breve parábola sobre un rey rico que poseía vastos campos, pero cuyo corazón era más árido que el polvo del desierto. O quizá un verso sobre la misericordia, que cuestiona qué gana un hombre conquistando el mundo, si en el proceso pierde lo único que importa. Palabras sencillas, sin acusación directa, pero cargadas de una verdad espiritual que lo golpea como una piedra. La primera reacción de Damián es de desprecio. Arruga el papel con fuerza. Su mano áspera y cuidada aplasta la delicada caligrafía. ¡Qué osadía! ¡Qué sentimentalismo barato y religioso! Lo ve como una debilidad, un patético intento de apelar a una conciencia que hace tiempo que silenció, considerándola un lujo inútil. Arroja el papel arrugado a la pesada papelera de latón junto a su escritorio. El gesto es definitivo. Se vuelve hacia la ventana, observando la puesta de sol tras los nuevos rascacielos, intentando recuperar su férreo equilibrio. Pero el silencio de la oficina parece distinto. Las palabras, incluso arrugadas en la basura, parecen resonar en la habitación. Un corazón más seco que el polvo del desierto. El reflejo de Damián en el cristal oscuro muestra a un hombre inmóvil, pero la tormenta ruge en su interior. Aquel pequeño acto de desafío, tan sutil y anónimo, lo perturbó más que cualquier negociación hostil. El misterio reside no solo en quién lo escribió, sino en por qué esas simples palabras parecen tener más peso que todo el acero de su imperio. Pausa. Antes de continuar este viaje al corazón endurecido de don Damián y descubrir quién se atreve a desafiarlo, queremos sentir tu presencia. Suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta, que nos recuerdan que el cambio es posible. Comenta abajo desde qué ciudad nos ves. Tu participación nos da fuerza. Intenta volver a sus informes financieros, a los gráficos de pérdidas y ganancias, pero las columnas de números se ven borrosas, danzando ante sus ojos. La irritación da paso a una inquietud desconocida, una comezón bajo la piel de su alma. Siempre ha lidiado con amenazas, con rivales, con la codicia. Pero ¿cómo lucha contra la misericordia? ¿Cómo combate una parábola? La carta no pedía nada, no amenazaba con nada. Simplemente vio, penetró la armadura. Más tarde esa noche, mucho después de que los empleados se hubieran marchado y solo el personal de limpieza recorría los silenciosos pasillos con sus cubos, Damián se encuentra rescatando el papel arrugado de la basura. Ese trozo de papel se convierte en el verdadero centro del conflicto. El imperio de Damián se construyó sobre el control absoluto, pero ahora algo incontrolable, algo tan etéreo como la fe, ha entrado en su mundo. La promesa narrativa es clara, un anzuelo clavado en el alma del espectador. ¿Quién es la voz anónima que conoce la aridez de su corazón? ¿Es un enemigo astuto que intenta desestabilizarlo con juegos mentales? ¿O es algo diferente? Don Damián, el hombre que mueve mercados y destruye vidas con una firma, tiene ahora un nuevo objetivo obsesivo: encontrar el origen de esta carta. No sabe que, al buscar al remitente, en realidad está comenzando a buscarse a sí mismo, y que la respuesta está más cerca de lo que imagina. El universo de don Damián es el rascacielos corporativo, una maravilla de la ingeniería moderna que se alza en el horizonte de la ciudad de Mead, México. En su interior, el aire está filtrado, artificialmente fresco,
un marcado contraste con el calor vibrante y polvoriento de la metrópolis exterior. El sonido dominante es el pesado silencio del poder, un silencio que impera en los pasillos alfombrados del último piso. El aroma es a barniz caro, tabaco importado y el tenue olor metálico del aire acondicionado. Los colores son sobrios, caoba oscura, acero cepillado, tonos de gris y azul marino. Es un mundo de superficies pulidas, donde todo, desde los ceniceros de cristal hasta los escritorios ejecutivos, es impecable, eficiente y reemplazable. La única luz natural proviene de los ventanales panorámicos que Damián utiliza no para admirar la vista, sino para vigilar su dominio. Al otro lado de la ciudad, o quizás solo unos pisos más abajo, en la realidad social, existe el mundo de Rosa Ríos. Habita los pasillos de servicio, las amplias salas de mecanografía y las bulliciosas calles del centro. Aquí, el aire huele a café recién hecho, tinta de carbón, polvo de la calle y al mediodía, al aroma de tortillas y guisos que llega de las fondas cercanas. Los sonidos son una sinfonía humana. El frenético repiqueteo de decenas de máquinas de escribir, los murmullos apagados entre colegas, el pregón del vendedor de periódicos en la acera, el lejano pero persistente tañido de las campanas de la catedral colonial. Los colores son cálidos, el azul desvaído de los uniformes de trabajo, el marrón de la piel oscura, el brillo ocasional de un chal bordado. Es un mundo táctil, real y desgastado por el uso. La estructura social que sustenta este conflicto es una jerarquía rígida, herencia de la época colonial que el progreso capitalista de la década de 1950 no hizo sino reforzar. En la cima se encuentra el patrón, una figura casi feudal como Damián Alcázar. Su autoridad es incuestionable, es absoluta, casi divina. Debajo de él están los administradores como Ricardo Montes, que ejecutan su voluntad. Y mucho más abajo, en la base, se encuentran los trabajadores invisibles, las secretarias, el personal de limpieza, los choferes, el honor familiar y la reputación pública lo son todo. La fe católica impregna la vida cotidiana, pero a menudo se utiliza como código social para mantener el orden, dictando la modestia de las mujeres y la obligación de la caridad pública de los ricos, aunque rara vez cuestiona la injusticia económica. Para la clase trabajadora, la fe no es solo un código social, es el aire que respiran, es la fuente de su resiliencia. Para Rosa, la misa diaria no es una obligación, sino un pilar fundamental. Ve el mundo a través del prisma del propósito espiritual y el sacrificio. Cree firmemente que incluso en la pobreza hay dignidad y que la verdadera justicia no es de este mundo. Esto crea una paradoja, una inmensa capacidad para soportar la opresión, pero también una valentía silenciosa, una integridad que el dinero no puede comprar. Es esta fe la que le permite a Rosa ver a Pacho San Damián no como un monstruo, sino como un alma perdida, una visión que el propio Damián consideraría un insulto sentimental. El mundo de Damián es transaccional. El valor se mide en pesos, posesiones y control. Una persona vale lo que produce o el poder que ejerce. Las relaciones son alianzas estratégicas, el matrimonio, un contrato comercial. La lealtad se compra con altos sueldos y bonos. Desprecia la debilidad porque la considera un riesgo financiero. La compasión es un lujo peligroso, una puerta abierta a la explotación. Su mente, forjada por la traición, opera en términos de ganancia y pérdida, seguridad y riesgo. No comprende el concepto de dar sin esperar una retribución tangible e inmediata, lo que hace que las cartas anónimas de Rosa sean tan profundamente desestabilizadoras para su psique. El mundo de Rosa se basa en las relaciones. El valor se mide por los lazos comunitarios, el respeto mutuo, la fortaleza de la familia y la fe compartida. Las personas son valoradas por su palabra y su capacidad de servir a los demás. La comunidad funciona gracias a la reciprocidad y la ayuda mutua, una red de seguridad tejida con pequeños favores y lealtad genuina. La riqueza no es la meta,
La meta es vivir con dignidad y asegurarse un lugar en el cielo. Rosa trabaja no para ascender en la jerarquía, sino para mantener a su familia en Oaxaca y cumplir con su deber con honor. Se guía por la compasión, un principio que Damián simplemente no puede concebir como una estrategia de vida viable. En este escenario de brutales contrastes, Ricardo Montes emerge como la mano derecha de Damián. Ricardo es la sombra del magnate, un hombre que ha interiorizado la filosofía de su jefe, pero carece de su complejidad y dolor oculto. Ricardo es producto de una meritocracia fría. Ascendió imitando la dureza de Damián. Es más joven, quizá de apariencia más aguda, pero sus ojos carecen de la expresividad de Damián. Son simplemente calculadores. Ve el imperio del Alcázar no solo como un trabajo, sino como una fortaleza que debe defender de cualquier forma de infección. Y para él, la compasión es el virus más peligroso. Ricardo Montes representa el antagonismo del sistema. Es el ejecutor, el vigilante. Desprecia a la clase trabajadora no con el distanciamiento feudal de Damián, sino con el desdén de quien ha escapado recientemente de ella y teme ser arrastrado de vuelta. Controla la eficiencia, cronometra los descansos para el café y escucha los rumores en los pasillos. Es la amenaza inmediata, el rostro de la opresión cotidiana. Mientras que Damián es una tormenta lejana, Ricardo es el viento cortante que azota a los empleados cada día. Su lealtad a Damián es absoluta, pero es una lealtad al poder de Damián, no al hombre. No dudaría en socavar al jefe si lo percibiera debilitado. La metrópolis misma es un personaje. El progreso de los años 50 trajo consigo relucientes autos americanos que comparten espacio con carros tirados por burros en las calles adoquinadas. El sonido de las nuevas construcciones, el martilleo del acero, es la banda sonora de la ambición de Damián, pero lucha constantemente contra los sonidos antiguos. Las campanas de la catedral que Rosa escucha desde su mesa, el pregonero que vende fruta, el lejano lamento de un bolero que sale de una radio en una ventana abierta. La ciudad es un palimpsesto donde el futuro de cristal intenta sin éxito borrar el pasado de piedra y fe. Es en este escenario donde se desarrollará el conflicto entre la fría eficiencia y la cálida compasión. El contraste entre ambos mundos se resume en el simple acto de escribir. Para Damián, escribir es poder. Contratos, despidos, memorandos. La pluma es un arma, la firma un acto de conquista. Cada palabra se elige por su peso legal y su impacto financiero. La comunicación es estéril, directa, inequívoca. Dicta cartas a sus secretarias ejecutivas, palabras frías que salen de su boca y se convierten en ley. El papel sobre su escritorio es caro, texturizado, estampado con el escudo de armas de su imperio. Escribir es una extensión de su voluntad. Para Rosa, escribir es un acto de fe y liberación. En su tiempo libre, o tal vez robando minutos antes del amanecer, escribe. No escribe para Damián. Escribe para su alma, para Dios. Su caligrafía es fluida, nacida no de la práctica empresarial, sino quizá de copiar versículos de la Biblia o escribir cartas a su familia en Oaxaca. El papel es barato, el hilo quizá comprado en un mercado local. La pluma es sencilla. Para ella, la palabra es un vehículo de gracia, una forma de oración, un soplo de humanidad. No busca cambiar las políticas de la empresa, busca conmover un corazón. Este contraste fundamental en la intención de la escritura es el núcleo de la narrativa. La primera carta, aunque arrugada y desechada, ya había comenzado su labor. El mundo de Damián, antes hermético, se vio vulnerado. El rígido orden de su oficina, donde cada objeto tiene un lugar y un propósito definidos, se vio perturbado por un simple trozo de papel. Este pequeño e insignificante objeto, proveniente del mundo inferior de Rosa, ahora ocupa un lugar desproporcionado en la mente del magnate. La semilla de la duda no reside en sus negocios, sino en su filosofía de vida. La carta actúa como un espejo no deseado, reflejando una imagen
imagen que ha pasado toda su vida evitando, la de un hombre vacío. El espectador se adentra en un mundo de extrema rigidez social y moral. El honor de una mujer como Rosa es su única posesión. Si se descubriera que escribe cartas secretas al jefe, incluso de índole espiritual, los rumores la destruirían. Sería tachada de insolente, quizá incluso de seductora. El riesgo que corre no es solo el despido, sino la deshonra social. Sería estigmatizada, incapaz de encontrar otro trabajo respetable. Su fe la impulsa a actuar, pero el sistema en el que vive convierte este acto de compasión en un riesgo monumental. Por otro lado, el riesgo de Damián es interno. La fortaleza que ha construido alrededor de su corazón se basa en la creencia de que su frialdad es fortaleza. Las cartas amenazan con desmoronar esta creencia. Si la compasión no es debilidad, entonces toda su vida, todos sus logros se han basado en una premisa falsa. Aceptar el mensaje de las cartas significa aceptar que ha estado fundamentalmente equivocado, que su vida de poder ha sido, en realidad, una vida de pobreza espiritual. Este es un riesgo existencial que su mente lógica y orgullosa se resistirá con todas sus fuerzas a rechazar. El personaje de Rosa Ríos no se presenta como un interés amoroso, sino como un catalizador espiritual. Es la personificación de la fe silenciosa, una fuerza que se impone no por la fuerza, sino por la persistencia, como el agua que poco a poco erosiona la piedra más dura. No busca reconocimiento, poder, ni siquiera un agradecimiento. Sus acciones son puramente altruistas, un deber cristiano que siente hacia un alma que sufre. Esta pureza, la intención, es lo que la hace tan poderosa y, a la vez, tan vulnerable en el cínico mundo de la empresa Alcázar. Es el David inesperado frente al Goliat corporativo. La tensión entre estos dos mundos, acero y fe, poder transaccional y compasión relacional, el frío silencio del lujo y la calidez de la comunidad está ahora firmemente establecida. La oficina de Damián y el grupo de secretarias de Rosa no son meros espacios físicos, son campos de batalla ideológicos. La Ciudad de México de los 1900 años 50, con sus contrastes entre modernidad y tradición, sirve como el crisol perfecto para esta lucha. El espectador comprende las reglas de este mundo, la rigidez de clase, el poder del jefe y la fuerza silenciosa, pero arriesgada, de la fe. El mundo de Damián, aunque aparentemente invencible, muestra sus primeras grietas. Su obsesión por descubrir el origen de la carta no es un acto de poder, sino de miedo. Necesita encontrar al autor para clasificarlo, etiquetarlo y así neutralizar el mensaje. Espera encontrar un enemigo, un chantajista, alguien a quien comprenda. Lo que no está preparado para encontrar es bondad. El contraste entre su vasta experiencia en investigación corporativa y la sencillez de Rosa, oculta a plena vista, crea una tensión inmediata. El magnate, capaz de rastrear los mercados globales, es incapaz de ver el corazón que late a tan solo unos metros de él. Había pasado una semana desde el incidente del papel arrugado. Don Damián Alcázar intentaba enterrar el recuerdo de aquellas palabras perturbadoras bajo el peso de adquisiciones hostiles y reuniones interminables. Se impuso una rutina aún más rígida y su presencia en la oficina se convirtió en un terror silencioso para sus subordinados. El aire en el último piso parecía aún más frío, más enrarecido. Se convenció de que la carta había sido un acto aislado de un empleado cobarde, un patético arrebato que había neutralizado rescatándola de la basura y guardándola bajo llave en el cajón más bajo de su escritorio. La llave, sentía, estaba en su bolsillo y así el control había regresado, había ganado. Aquel trozo de papel era ahora un prisionero, como todo y todos en su imperio. El lunes siguiente, la ilusión de control se hizo añicos como un cristal. Entró en su habitación, donde el aroma a café recién hecho y caoba pulida lo recibió como siempre. Su mirada recorrió el escritorio, esperando la perfección habitual, y allí estaba, en el mismo sitio, un sobre idéntico, blanco, barato. A Damián se le heló la sangre antes de hervirle.
No era un acto aislado, era una constante, era un desafío. Esta vez no se trataba solo de insubordinación, era un asedio. Alguien tenía acceso habitual a su santuario, al centro neurálgico de su poder, y se burlaba de él con una calma aterradora. La audacia era incomprensible, un ataque directo a su omnipotencia. No tocó el sobre de inmediato. Rodeó el escritorio como un depredador que estudia una trampa. La ira era distinta ahora. No era ardiente ni desdeñosa, sino fría y precisa. La primera carta había sido un insulto. Esta era una declaración de guerra. ¿Quién se atrevía? ¿Quién tenía la llave? El valor, la estupidez. Miró la puerta cerrada con llave, las ventanas selladas. La sensación de violación era física, como si manos extrañas le hubieran tocado la piel. Finalmente tomó el sobre. El papel barato le quemó los dedos. El silencio de la oficina era ensordecedor, roto solo por el latido de su propio corazón contra sus costillas. Un ritmo descontrolado que detestaba. La abrió, esta vez con un cuidado deliberado, casi forense. La misma letra, la misma ausencia de saludo. El contenido era aún más perturbador. Ya no era una parábola abstracta sobre un rey marchito. Esta carta hablaba de algo reciente, concreto. Vi cómo trataste al viejo jardinero hoy, decía. Damián se quedó helado. Esa mañana había reprendido con dureza al anciano jardinero que cuidaba las macetas del vestíbulo, humillándolo por una hoja caída fuera de lugar. Las flores que cuida con manos temblorosas durarán más que el acero de tu edificio. Saben cómo curarse solas. Era una observación, un testimonio. El fantasma no solo estaba en su habitación, estaba en todas partes. La carta lo cambió todo. De un misterio irritante se convirtió en una cuestión de seguridad, una amenaza existencial a su control. Ahora lo vigilaban. Sus acciones, sus palabras, su crueldad, todo estaba siendo registrado por un juez anónimo. Damián sintió una paranoia que jamás había experimentado. Pasó el resto del día mirando por encima del hombro, evaluando a cada secretaria que pasaba, a cada gerente que entraba en su oficina. El imperio de cristal que había construido de repente parecía vulnerable, transparente. El magnate, que lo había visto todo desde arriba, ahora era objeto de observación. El poder había cambiado de manos y ni siquiera sabía a quién. Lo que estaba en juego para Damián no era económico. Aún no. Era algo mucho más profundo. Su identidad. Él era el que veía, no el que era visto. Él era el juez, no el juzgado. Esas cartas, con su simplicidad moral y su fe irritante, amenazaban los cimientos mismos de su filosofía, que la emoción es debilidad. Si las palabras de ese fantasma lo afectaban, y lo hacían, admitía furioso para sí mismo, entonces la debilidad residía en su interior. Necesitaba encontrar y destruir la fuente, no solo para proteger sus secretos, sino para demostrarse a sí mismo que su coraza seguía intacta. Socialmente, la amenaza también era evidente. El poder de Damián dependía de la percepción de su infalibilidad, de su control absoluto. Gobernaba mediante el miedo. Si comenzaban a circular rumores de que el jefe era acosado por cartas anónimas, de que un empleado insignificante se burlaba de él impunemente, esa aura de invencibilidad se haría añicos. El miedo daría paso al desprecio. Ricardo Montes, su mano derecha, ya había notado la distracción del jefe, la vacilación, la mirada perdida. Damián necesitaba sofocar esto antes de que la duda se extendiera por toda la empresa, minando su autoridad desde dentro. El incidente lo colocó en una encrucijada. Su destino, tal como lo había forjado, era ser el hombre de acero, el alcázar, la fortaleza inexpugnable. Su elección siempre había sido la lógica, la frialdad, el beneficio, pero las cartas le presentaban un camino diferente, uno que ni siquiera reconocía como tal, el de la introspección, el de la misericordia. Él, por supuesto, rechazó este camino. Su elección era clara: tratar la situación no como una crisis espiritual, sino como una insurrección. No se rendiría ante la magia sentimental. Usaría el poder, la vigilancia y la fuerza para encontrar al culpable. Lucharía contra ese destino indeseado con las únicas armas que conocía. La obsesión se transformó en acción. Esa misma tarde citó a Ricardo Montes. La reunión fue breve y brutal. Damián no mostró la carta.
jamás mostraría vulnerabilidad. Habló de filtraciones, de información, de una posible amenaza interna. Le ordenó a Ricardo, su ejecutor más leal y frío, que iniciara una investigación discreta pero exhaustiva. Quiero saber quién tiene acceso a esta habitación. Quiero los horarios de limpieza, los guardias, las secretarias que traen el café. Investiga a todos, ordenó, con una voz baja y siseante. El ambiente estaba cargado de tensión. El olor a tabaco se mezclaba con el aroma metálico de la amenaza. Ricardo Montes recibió la orden con una eficiencia casi gozosa. Vivía para esos momentos de caza. Para Ricardo, cualquier desviación de la norma era una amenaza para el imperio que había ayudado a construir y del que dependía. No veía el cambio en Damián como algo espiritual. Lo veía como una peligrosa debilidad, quizá senilidad prematura o estrés. La idea de una amenaza interna confirmaba sus sospechas de que algo andaba mal. Le prometió a Damián que encontraría al traidor y lo castigaría ejemplarmente. Ricardo salió de la habitación con un renovado sentido de propósito, sus ojos calculadores ya repasando su lista mental de sospechosos, ansioso por demostrar su lealtad y erradicar la enfermedad. Mientras tanto, abajo, Rosa Ríos seguía trabajando. El tecleo de su máquina de escribir era constante, su expresión serena. No tenía ni idea de la tormenta que había desatado. Su segunda carta la había escrito tras una noche de oración. Había visto la escena con el jardinero y sintió una profunda oleada de compasión. No por el jardinero, que tenía a Dios, sino por Damián, que solo se tenía a sí mismo. No se sentía valiente, se sentía obediente a una vocación superior. Había dejado la carta en su escritorio de madrugada durante el breve momento en que fue a buscar provisiones, un instante de riesgo calculado que ofreció como sacrificio. La investigación de Ricardo transformó de inmediato el ambiente del edificio. Lo que antes era un entorno de miedo controlado se convirtió en un territorio de paranoia manifiesta. Los guardias comenzaron a patrullar los pisos con mayor frecuencia. Se modificaron los horarios de limpieza. Ricardo observaba a las secretarias desde su posición elevada, con la mirada fija en ellas como un halcón. Los murmullos en los pasillos cesaron. La gente tenía miedo de hablar, temiendo que cualquier palabra fuera de lugar se interpretara como una traición. La búsqueda del fantasma había comenzado y todos eran sospechosos. El imperio de Damián se volvía contra sí mismo. Damián, encerrado en su despacho, se sentía más aislado que nunca. La cacería que había emprendido no hacía sino aumentar su agitación. Miró el teléfono, la puerta, esperando que Ricardo le diera una respuesta, un nombre al que culpar. Pero la habitación permanecía en silencio, salvo por el tic-tac del pesado reloj de bronce sobre su escritorio, cada segundo marcando un instante más de su impotencia. La carta del jardinero estaba guardada en el cajón junto con la primera. Se sorprendió pensando en el anciano, en la expresión de humillación en su rostro. Apartó con rabia la imagen, pero esta volvió. La semilla sembrada por la fe de Rosa comenzaba a germinar en la oscuridad de su mente. El incidente desencadenante se había consumado. La vida de Damián ya no era una sucesión lineal de adquisiciones y control. Ahora era una búsqueda obsesiva. La tensión era palpable, la fría maquinaria de Ricardo contra la fe silenciosa de Rosa. La decisión de Damián de usar la fuerza contra un asunto del alma solo lo atraparía aún más en su propia trampa. Sin saberlo, al intentar encontrar al remitente, estaba siendo inexorablemente arrancado de su fortaleza, obligado a confrontar el mundo que solo había observado. Se veía obligado a ver a las personas como Rosa lo veía a él, y ese era el cambio más aterrador de todos. Las cartas siguen llegando, una por semana, como una gota persistente sobre la piedra del cinismo de Damián. Son su penitencia y su misterio. Ricardo Montes, a pesar de su mayor vigilancia, no encuentra nada. Cambian a los guardias, revisan los horarios de limpieza, pero el sobre blanco barato sigue apareciendo en su escritorio, un testimonio silencioso de la ineficiencia de su mano derecha. Damián observa la frustración de Ricardo con frío desdén, pero bajo esa apariencia crece su propia agitación. El fantasma es
más astuto que sus ejecutivos a sueldo. La búsqueda se convierte en un oscuro juego de ajedrez y Damián siente que está perdiendo. El verdadero efecto, sin embargo, no reside en la búsqueda, sino en la transformación. Las palabras que lee en secreto comienzan a actuar como un disolvente en su coraza. Un día, al cruzar el vestíbulo principal, ve al viejo jardinero, el mismo al que había humillado. El hombre, al ver a Damián, retrocede instintivamente, preparándose para otra reprimenda. Damián se detiene, el silencio se extiende. Sus ejecutivos que caminan detrás de él casi chocan. Damián observa las flores que el anciano poda con manos temblorosas. No se disculpa, la palabra no existe en su vocabulario, pero su voz, cuando habla, es neutra, desprovista de su habitual agudeza. ¿Son bugambillas?, pregunta. El jardinero, asombrado, apenas balbucea un sí. Damián asiente una vez y continúa caminando, dejando tras de sí una estela de confusión y un silencio atónito. Desde una ventana de la planta baja con vistas al vestíbulo, Rosa Ríos presencia la escena. No puede oír las palabras, pero ve la pausa. Ve al magnate detenerse y reconocer al jardinero como un ser humano. Ve al anciano levantar lentamente la cabeza. La perplejidad reemplazando al miedo. Para Rosa es un milagro, una pequeña victoria emocional. Su corazón se llena de una esperanza peligrosa y vibrante. Su fe es recompensada. La semilla que sembró en la oscuridad, regada con oraciones, está brotando. Regresa a su máquina de escribir con renovada convicción, con las manos firmes. No está loca, su alma la escucha. La siguiente carta que encuentra Damián refleja este momento. La parábola del rey marchito y la acusación contra el jardinero han desaparecido. La cuidada caligrafía ahora dice: incluso la piedra más dura puede albergar una flor. Una semilla que recibe agua puede crecer. Damián lee las palabras una y otra vez. La ira que sentía se ve complicada por algo nuevo, la intriga. El fantasma no solo juzga, es alentador. Esto lo inquieta más que cualquier acusación. Entendió la crítica como un ataque. Pero la esperanza, eso no lo sabe combatir. Se encuentra pensando en esas palabras no como una amenaza, sino como una pregunta que no sabe responder. Mientras tanto, la represión se intensifica. Ricardo Montes nota el cambio en su jefe, observa la vacilación con el jardinero y la interpreta no como humanidad, sino como debilidad. Oye los rumores sobre la distracción del jefe. Ricardo presiente que el imperio está en peligro, no por una amenaza externa, sino por la corrupción interna, una infección de sentimentalismo. Si Damián se está ablandando, Ricardo necesita ser más duro. Su investigación, antes amplia, ahora se estrecha. Empieza a buscar no a un traidor corporativo, sino a un misionero, un fanático religioso. Sus ojos calculadores comienzan a escudriñar el grupo de secretarias con un nuevo criterio. ¿Quién tiene el perfil de un mártir? Es en este ambiente donde Damián comienza a ver el mundo de otra manera. Las cartas lo obligaron a levantar la vista de sus columpios y observar los detalles humanos. Un día entra en el ascensor privado y antes de que se cierren las puertas, Rosa Ríos entra apresuradamente, sin saber quién está dentro. Se detiene, sobresaltada, al ver al jefe. Cualquier otro empleado se habría quedado paralizado, habría bajado la mirada, murmurado una disculpa y se habría dado la vuelta. Pero Rosa, tras la sorpresa inicial, simplemente se recompone, no retrocede, lo mira con una paz desconcertante. Sus expresivos ojos oscuros se encuentran con los de él y le ofrece un leve gesto de respeto. «Disculpe, señor», dice con voz suave pero firme. Damián se queda momentáneamente paralizado. No está acostumbrado a la calma. Está acostumbrado al miedo. La ausencia de terror en ella es lo más intrigante que ha visto en años. No la relaciona con las cartas. En su mente, el fantasma es un adversario astuto, quizá un gerente rival. Ella es solo una secretaria, pero la reconoce. Observa su piel morena, sus gestos suaves, la pulcritud de su ropa sencilla. No responde, pero durante todo el trayecto hasta su piso es plenamente consciente de su presencia silenciosa y serena. Cuando ella se marcha, dándole las gracias de nuevo, se queda solo. Con el tenue aroma a jabón y café,
flotando en el aire fresco del ascensor. La ternura comienza a filtrarse en su rutina de maneras inesperadas. Una de las cartas cita la letra de un viejo bolero, una canción sobre el arrepentimiento y las oportunidades perdidas que su madre solía cantar. La música antigua nos recuerda quiénes éramos antes de construir nuestros muros. Aún puedes oírla. Esa noche, solo en su enorme oficina, con los sonidos de la metrópolis a sus pies, Damián se encuentra abriendo un cajón que nunca abre. Saca una pequeña radio y, sintonizando una vieja emisora de música, escucha. Suena el bolero. La melancólica melodía llena el silencio del acero y el cristal, y Damián Alcázar, el magnate que nunca amó, siente una punzada de algo que vagamente identifica como anhelo. Rosa, por su parte, siente que Ricardo la acorrala. El trabajo se ha convertido en un campo minado. Pasa junto a su escritorio con más frecuencia, con la mirada fija en sus papeles. Hace preguntas indirectas a sus colegas sobre ella. Rosa es muy callada, ¿verdad? Muy religiosa. Las demás secretarias, presintiendo el peligro, se vuelven cautelosas. Aprecian a Rosa, pero temen a Montes. Ten cuidado, Rosa, le susurra una colega mayor durante el almuerzo. El halcón está dando vueltas y parece que te ha elegido a ti. Rosa siente el miedo, pero su fe se ha convertido en una armadura. No actúa por interés propio, actúa por un deber superior. Sigue escribiendo. El ritmo de esperanza y represión se convierte en el latido de la narración. En una reunión de la junta directiva, Damián se encuentra argumentando en contra del cierre inmediato de un pequeño departamento. Avísenles con antelación, quizá con una indemnización, murmura, sorprendido de sí mismo. Ricardo lo interrumpe de inmediato, con voz cortante. Don Damián, esto sienta un precedente peligroso. La eficiencia es nuestra fortaleza. Damián se estremece. La ira resurge. Se siente débil, vulnerable. Golpea la mesa con el puño y aprueba el cierre con más brutalidad de la necesaria para acallar su propia vacilación. La represión ganó esa batalla. Sale de la sala odiando a Ricardo, pero odiándose aún más a sí mismo por su confusión. Más tarde esa semana, una tormenta torrencial azotó la ciudad al final de la jornada laboral. El cielo colonial se tornó púrpura y el agua corrió como ríos por las calles. Damián estaba en su coche con chofer, atrapado en el tráfico frente al edificio. Miró distraídamente por la ventana y la vio. Rosa Río estaba de pie en la parada del autobús, acurrucada bajo el pequeño toldo que no ofrecía verdadera protección. Tiembla visiblemente de frío, con su fino abrigo empapado. El autobús se retrasó. Su coche empezó a moverse. Podría haber seguido conduciendo. Era lo que siempre hacía. Pero la imagen de ella, tan vulnerable ante la furia de la tormenta, lo impactó. ¡Alto!, ordena al chofer. El chofer frena bruscamente. Damián baja la ventanilla eléctrica, un lujo moderno. La lluvia y el viento irrumpen en el silencio del auto. Toma el pesado paraguas negro con mango de madera que siempre está en el asiento. ¡Oiga!, exclama. Rosa se gira sorprendida. Él le extiende el paraguas. ¡Tómalo! No es una petición, es una orden, pero desprovista de su crueldad habitual. Es un gesto. Rosa duda, atónita. El jefe se acerca con cautela. Su mano gruesa y morena sostiene el mango. Por un instante, sus dedos se rozan al tomarlo. Gracias, señor, balbucea. Damián no dice nada. Simplemente sube la ventanilla y el coche arranca, dejándola en la acera, ahora protegida de la lluvia por su paraguas. Rosa se queda inmóvil, con el corazón palpitando. Mira el objeto que tiene en las manos. Es pesado, caro, la antítesis de su mundo. Observa cómo el coche se pierde entre la lluvia. Fue un acto de bondad, sencillo, anónimo en su brusquedad, pero innegable. Su fe en sí misma, en su misión, la inunda. No solo percibe el cambio, lo ha sentido. La conexión, antes etérea, ahora es física. Sostiene el paraguas como si fuera una reliquia sagrada. Dentro del coche, Damián está furioso consigo mismo. ¡Qué acto tan impulsivo y sentimental! ¿En qué demonios estaba pensando? Exponerse así por una empleada cualquiera. Fue ilógico, ineficiente, peligroso. Se recuesta en el asiento, con el olor a ozono y lluvia impregnado en su ropa. Intenta volver a concentrarse en el trabajo, pero el recuerdo de su mano temblorosa agarrando el paraguas, la sorpresa y la gratitud en sus ojos oscuros persiste. Y a pesar de su enfado, una parte de él,
una parte que no reconoce, se siente extrañamente en paz. Fue lo primero que hizo ese día que no fue para sí mismo. La siguiente carta que recibe no menciona el incidente. Casi lo esperaba, lo que lo puso aún más ansioso. En cambio, la carta habla del refugio en un sentido más amplio. Quien ofrece refugio de la lluvia a un extraño comienza a construir su propio refugio. La verdadera riqueza no es el muro que construimos para mantener a otros fuera, sino el techo que ofrecemos para acogerlo. Damián lee las palabras y por primera vez no las arruga. Las dobla con cuidado y las guarda en el cajón con las demás. El fantasma lo sabía, tenía que saberlo. La obsesión de Damián cambia de naturaleza. Ya no se trata solo de encontrar al traidor para castigarlo. Ahora se trata de encontrar al vidente que lo comprenda. ¿Cómo lo sabe esta persona? ¿Cómo ve no solo sus actos públicos de crueldad, sino también sus gestos privados de algo más? La búsqueda de Damián deja de ser una cuestión de seguridad corporativa para convertirse en una aterradora curiosidad espiritual. Necesita conocer la fuente, no para destruirla, sino quizá, solo quizá, para preguntarle cómo sabe lo que sabe. Mientras tanto, la represión alcanza un punto crítico. Un rumor sobre el incidente del paraguas se extiende como la pólvora. Una secretaria lo vio desde la ventana de la oficina. El patrón regalándole su paraguas personal a Rosa Ríos. Ricardo Montes escucha el rumor. Para él, esta es la pieza que faltaba. El sentimentalismo del jefe, las cartas misteriosas y la inusual atención hacia una secretaria humilde y excesivamente religiosa. No es una coincidencia, es un patrón. La investigación de Ricardo deja de ser una simple exploración y se convierte en una obsesión. Rosa Ríos, en su mente, es el origen del problema. Ella es la amenaza. Ricardo comienza a preparar su caso. Observa a Rosa con una intensidad casi depredadora. Cronometra sus pausas para ir al baño y para tomar café. Registra su escritorio después de que se va, buscando trozos de papel, un bolígrafo en particular. Pregunta a sus colegas sobre sus hábitos de escritura. Escribe mucho, cartas personales. La presión es inmensa. Las demás secretarias, temiendo por sus empleos, comienzan a distanciarse de Rosa, dejándola aislada. La ternura que despertó en su jefe resultó en un conflicto directo con su ejecutor, pero las pequeñas victorias siguen ocurriendo. Damián, en una de sus escasas inspecciones de los pisos inferiores, entra en el archivo, un lugar polvoriento que nunca visita. Encuentra a un empleado anciano, Juan, leyendo un libro en lugar de trabajar. El antiguo Damián lo habría despedido en el acto. El nuevo Damián, el hombre que lee cartas secretas, se detiene. El empleado palidece. ¿Qué lee?, pregunta Damián. El hombre, temblando, muestra la portada. Un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Damián lo mira fijamente. Continúe, dice simplemente, y sale de la habitación. La historia se extiende por todo el edificio en cuestión de minutos. El patrón encontró a Juan leyendo poesía y no lo despidió. Rosa escucha esta historia y siente una inmensa alegría. Ya no se trata solo de ella y Damián. Su transformación es desbordante, contagiando a los demás. Sus actos de fe, sus arriesgadas apuestas, están teniendo un efecto real. La esperanza se vuelve tangible, una nueva cultura que se susurra en los pasillos. El miedo aún persiste, personificado por Ricardo, pero ahora hay algo más. Existe la posibilidad de que un corazón de piedra pueda, en realidad, albergar flores. El vínculo entre ella y Damián, aunque completamente tácito y anónimo, es ahora la fuerza motriz que redefine su mundo. Damián, por su parte, está irremediablemente dividido. Una parte de él ansía la siguiente carta como un adicto. Necesita esa voz anónima que lo ve, que lo desafía y, extrañamente, que le cree. Otra parte, la del magnate, está aterrorizada. Está perdiendo el control. Su identidad, forjada en acero y lógica, se disuelve. No sabe quién es, sino el despiadado patrón. La guerra entre el hombre que fue y el hombre en el que las cartas lo obligan a convertirse está llegando a su punto álgido. El vínculo creció sin palabras, solo a través de gestos y miradas. El paraguas, la pregunta al jardinero, el gesto al lector de poesía. Por su parte, la calma en su presencia, la fe constante en sus cartas. Una noche,
Damián está en su despacho, mirando por la ventana panorámica. No ve el horizonte de acero, sino el patio interior. Ve una figura salir del edificio mucho después de la hora de cierre. Se detiene en la calle y abre un paraguas negro con mango de madera. Es ella, Rosa. Todavía lo usa, la observa, un pequeño punto de humanidad en el vasto e indiferente paisaje urbano, hasta que desaparece entre la multitud. No sabe su nombre, pero sabe que es la dueña de su paraguas. La sutil transformación de don Damián Alcázar, vista por sus empleados como una serie de milagros inexplicables, es interpretada por Ricardo Montes como una enfermedad terminal para el imperio. El incidente del paraguas, seguido por la historia de la poesía, consolidó la convicción de Ricardo. Rosa Ríos no es simplemente una soñadora religiosa, sino una amenaza estratégica. No ve compasión, ve manipulación. En su mente calculadora, la humilde secretaria está jugando con fuego, quizá por beneficio personal, o peor aún, por pura anarquía sentimental, socavando la férrea autoridad sobre la que se fundó la compañía Alcázar. La oposición directa deja de ser una investigación y se convierte en una cruzada personal para Ricardo. Ricardo comienza a actuar con precisión quirúrgica. No puede atacar directamente a Rosa sin pruebas concretas, pues teme la reacción impredecible del nuevo Damián. En cambio, decide aislarla, cortarle el apoyo y hacerla visible como un problema. Empieza a difundir rumores de forma calculada. No la acusa de nada en concreto, solo siembra dudas. Es extraño cómo la señorita Ríos parece estar en todas partes, ¿no crees? Tan callada, pero siempre observando. Se aprovecha del miedo y la envidia latentes en la oficina, insinuando sutilmente que la atención especial que recibe del jefe es inapropiada y peligrosa para todos. El ambiente alrededor de Rosa pasa de la cautela a la hostilidad. Sus colegas, antes solo distantes, ahora la evitan abiertamente. Sus buenos días son recibidos con silencio o miradas gélidas. Alguien derrama accidentalmente café en su escritorio, arruinando horas de trabajo. Cuando va a buscar suministros, el empleado del almacén la hace esperar innecesariamente, alegando que su pedido está fuera de orden. Son pequeñas afrentas, humillaciones diarias diseñadas para desestabilizarla, para hacerla cometer errores. Rosa siente el aislamiento como un frío físico, una niebla que la separa de todo. Está sola y Ricardo la observa desde lejos, satisfecho. Mientras tanto, Ricardo aumenta la presión sobre el propio Damián. Comienza a presentarle informes centrados en la pérdida de eficiencia y la indisciplina. Señala que los rumores sobre la nueva política del jefe están generando complacencia. Don Damián, su generosidad se está interpretando como debilidad, dice en una reunión, con un tono de falsa admiración. Los empleados están poniendo a prueba los límites. Ven que se están relajando las normas. Necesitamos un ejemplo. Necesitamos restablecer el miedo o perderemos el control de la productividad. Es una acusación velada, un desafío directo a la autoridad, ahora humanizada, de Damián. El conflicto central, la lucha interna de Damián, se agudiza. Está atrapado entre la insistente y anónima voz de las cartas que lo atrae hacia la luz y la voz fría y lógica de Ricardo que le recuerda la cómoda oscuridad del control. El amor o la integridad que Rosa despertó en él ahora amenaza directamente el sistema que lo sustenta. Si sucumbe a la compasión, Ricardo tiene razón. El imperio construido sobre el miedo puede derrumbarse, pero si regresa a su antigua crueldad, sofocará lo único que lo hacía sentir vivo, lo único que lo liberaba de su gélida soledad. Rosa, sintiendo la presión de Ricardo, comprende que su misión se ha vuelto peligrosa. Su fe se pone a prueba. Reza en la pequeña capilla colonial cerca de la oficina, apretando con fuerza el rosario. No pide seguridad para sí misma, pide claridad. Teme que sus acciones, destinadas a salvar un alma, puedan causar daños sin querer, o peor aún,
que pueda fracasar. Pero entonces recuerda la mirada del jardinero, el silencio en el ascensor, el pesado paraguas. El cambio es real, no puede detenerse ahora. Decide que su próxima carta debe ser más directa, no sobre flores ni música, sino sobre valentía. Necesita recordarle a Damián que la verdadera fuerza no reside en el miedo que infunde, sino en la valentía de ser justo. Ricardo, sin embargo, va un paso por delante. Ha decidido que necesita pruebas tangibles. Si no la encuentra escribiendo las cartas, la despedirá por incompetente. Le tiende una trampa. Le asigna a Rosa la responsabilidad de preparar los documentos para la licitación más importante del año. Un contrato gubernamental crucial, Nessun. Un trabajo complejo, lleno de números y cláusulas legales, mucho más allá de su función habitual como mecanógrafa. Le impone un plazo imposible, sabiendo que fracasará. Y para asegurarse de su fracaso, le proporciona sutilmente información desactualizada. Un pequeño error de fecha en un documento maestro que invalidará toda la propuesta. Damián, ajeno a la trampa, percibe la tensión en el ambiente, nota la palidez de Rosa, las ojeras bajo sus expresivos ojos mientras le sirve café en una reunión. Ve a Ricardo observándola con atención. Una parte de él, el antiguo magnate, quiere decirle a Ricardo que detenga la persecución, pero la otra, el ejecutivo, necesita que el proceso de licitación sea impecable. Se encuentra en una tensa reunión sobre ese mismo proceso cuando llega una carta urgente. No es el típico sobre blanco, es un memorándum oficial de Ricardo. Don Damián, creo que hemos encontrado nuestro problema de eficiencia. La señorita Ríos ha cometido un error fatal en los documentos de la licitación. El plazo es de 1 hora. Estamos perdidos. El silencio en la sala de reuniones es absoluto. Todas las miradas están puestas en Damián. Esto no es un simple error, es un fracaso catastrófico, uno que le costará millones a la empresa y, peor aún, su reputación. Ricardo está presente, con el rostro desencajado por una máscara de falsa consternación, pero sus ojos brillan con triunfo. Por fin ha acorralado a su presa. Tiene pruebas de que la distracción del jefe, su inexplicable tolerancia hacia esta mujer, ha resultado en un desastre. La trampa de Ricardo no solo atrapó a Rosa, también atrapó a Damián, obligándolo a elegir entre su recién descubierta conciencia y la supervivencia de su imperio. La acusación flota en el aire, pesada como el olor a tabaco. Damián siente una oleada de furia helada. Su primera reacción es la del antiguo jefe: llamar a la chica, humillarla públicamente y despedirla de la forma más brutal posible. Sería la restauración del orden. Sería lo que Ricardo espera. Sería lo que todos en la sala esperan. Siente la mirada triunfante de Ricardo sobre él. Una mirada que dice: te lo dije. La presión por actuar, por ser un hombre de acero, es casi insoportable. La integridad que le inculcaron las letras le parece en ese momento un lujo ingenuo que ya no puede permitirse. El sistema está a punto de corregirse. Llaman a Rosa por el intercomunicador. Su voz, al contestar, es débil, asustada. Sabe que algo anda mal. El camino, desde la sala de secretarias hasta el último piso, se le hace eterno. Cada paso resuena en el silencioso pasillo. Entra en la sala de juntas como un cordero en la boca del lobo. Ve los rostros severos de los ejecutivos, el triunfo apenas disimulado de Ricardo y finalmente el rostro de don Damián. Está de espaldas a ella, mirando por el ventanal panorámico. La tensión es tan palpable que apenas puede respirar. No sabe de qué la acusan, pero sabe que es el final. Don Damián, dice Ricardo, rompiendo el silencio con voz venenosa. Este es el empleado responsable del error en la licitación de Santa Marta. El error que nos costará el contrato del año. Arroja el documento defectuoso sobre la mesa. El papel se desliza y se detiene justo frente a ella. Rosa lo mira, examinando la fecha incorrecta. Recuerda haber cuestionado ese número, haberle preguntado a un supervisor, un hombre leal a Ricardo, quien confirmó que era correcto. Comprende, con una claridad enfermiza, la trampa. La han utilizado. Levanta la vista, no hacia Ricardo, sino hacia Damián. El mundo de Damián se reduce en esa habitación. A un lado, Ricardo,
el sistema, la fría lógica, la prueba del fracaso. Al otro, esta mujer, pálida pero sin llorar, con sus ojos oscuros fijos en él, no con miedo, sino con decepción. No se defiende, no suplica, simplemente lo mira fijamente, como si esperara algo de él, como si le recordara en silencio las cartas sobre el coraje. Está atrapado. Si la defiende, admite debilidad y avala un error multimillonario. Si la despide, vuelve a ser el hombre que era, el rey impasible, y traiciona la única chispa de humanidad que encontró. El riesgo social y moral ha alcanzado su punto álgido. La élite de la empresa observa. Los rumores sobre su supuesta flexibilización ahora parecen profecías de desastre. El honor de la empresa, su reputación de implacable eficiencia, está en juego. La fe de Rosa, que lo conmovió en secreto, ahora lo acorrala en público. Ve el documento sobre la mesa, ve la trampa de Ricardo, ve la calma aterrada de Rosa. Debe tomar una decisión, y cualquier decisión que tome tendrá un costo devastador. Damián se aparta lentamente de la ventana. Su rostro es una máscara de piedra, ilegible. Nadie en la habitación puede respirar. Rosa siente el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Él no mira a Ricardo, la mira fijamente a ella. Sus ojos oscuros y expresivos recorren su rostro, buscando ¿qué? La verdad, la fuerza, mentiras. Busca al fantasma que le escribió cartas sobre valentía y trata de averiguar si esta humilde mujer frente a él tiene algo que ver con ello. La tensión es insoportable. Ricardo, al percibir la vacilación de Damián, aprovecha la oportunidad. Jefe, no hay tiempo que perder. Debemos despedirla inmediatamente e intentar apelar ante el gobierno, suplicando una prórroga y culpando al clero por su error. Ya tiene la solución, una que reafirma el poder de la empresa y destruye a Rosa. Le ofrece a Damián una salida fácil, una forma de volver a la normalidad, de erradicar la infección y restaurar el orden. Damián solo tiene que pronunciar la palabra, una sola palabra, y Rosa Ríos desaparecerá de su vida para siempre. Damián permanece en silencio. Observa el documento defectuoso. Ve la fecha y algo en su mente, entrenada para los detalles, hace clic. Recuerda haber visto un memorándum anterior de Ricardo con la misma fecha, semanas atrás. Percibe la discrepancia. Ve la trampa. No sabe por qué Ricardo se la tendió, pero sabe que lo hizo. Levanta la vista y su mirada ya no es la de un juez, sino la de un estratega. Ahora comprende que la batalla no se trata de pujas, se trata de su alma. Y Ricardo es el adversario. Rosa, al ver el cambio en sus ojos, siente un escalofrío. No comprende lo que ha descubierto, pero ve que las cosas han cambiado. Ya no es la única acusada. Damián aún no ha hablado. Toma el documento, lo sostiene en la mano, con el peso de la decisión casi palpable. Mira a Rosa, luego a Ricardo. Sabe que Ricardo espera sangre, que en las salas espera una ejecución. Sabe que lo lógico sería eliminar al eslabón más débil, pero las cartas, las palabras sobre flores que crecen en la piedra, resuenan en su mente. La oposición de Ricardo obligó a Damián a actuar. El amor, o mejor dicho, la compasión que había crecido anónimamente en su corazón, ahora amenaza directamente el sistema jerárquico del miedo. El antagonismo ya no es sutil, cafeteras derramadas o rumores. Es una amenaza directa y pública. Ricardo utilizó la lógica misma del imperio, eficiencia, beneficio, para atacar la humanidad naciente de Damián. La trampa está tendida, la víctima está presente y el jurado espera el veredicto. Sin embargo, Damián ya no es el mismo hombre de hace unas semanas. Ha aprendido a leer entre líneas, no solo en los contratos, sino también en las personas. Ve la trampa de Ricardo, pero también ve la suya propia. Si salva a Rosa, confirma los rumores de favoritismo y socava su autoridad. Si la sacrifica, demuestra que Ricardo tiene el control y frustra su propia transformación. Está atrapado. La tensión persiste. Finalmente habla, con una voz peligrosamente baja. No se dirige a Rosa, se dirige a Ricardo. Váyanse, todo. Los ejecutivos, conmocionados, salen corriendo. Ricardo vacila. Su triunfo se torna amargo. Pero don Damián, el plazo... Dije que se vayan, ruge Damián, con una furia que nadie había escuchado en semanas. Ricardo retrocede, con los ojos llenos de odio.
La puerta se cierra, dejando a Damián y Rosa solos en la vasta y silenciosa sala. La amenaza inmediata de humillación pública ha pasado, pero la tensión es mayor que nunca. La puerta está cerrada y ella está encerrada con el hombre al que intentó salvar, el hombre que ahora tiene el poder de destruirla a ella o a sí mismo. El silencio es absoluto. El silencio en el vasto despacho del director es un arma. Rosa Ríos permanece de pie, un blanco solitario en el centro de un imperio. El aroma a caoba pulida y tabaco caro parece asfixiarla. Don Damián Alcázar está de espaldas a ella, una silueta de poder recortada contra el cristal panorámico que muestra la indiferente ciudad. El documento defectuoso descansa sobre la mesa entre ellos, una bomba de relojería. Rosa espera la explosión, el despido humillante, el fin de su honor. Cierra los ojos un instante, no para implorar clemencia, sino para encontrar fuerza en su fe. Hizo lo que creyó correcto. Lo demás estaba en manos de Mulsim, Dios, y de este hombre destrozado. Damián se da la vuelta y la primera sorpresa es que sus ojos no contienen la furia que ella esperaba. Son fríos, sí, pero es la frialdad del cálculo, de la precisión quirúrgica. No la mira como un juez mira a una criminal, sino como un general que evalúa un campo de batalla. Camina lentamente hacia la mesa, toma el documento y lo estudia a la luz de la lámpara. No la acusa, no habla, el silencio se alarga, cada segundo poniendo a prueba sus nervios, quebrando el control de Ricardo. Por primera vez está actuando contra su propio sistema, en defensa de la verdad. Este documento ha sido saboteado, declara finalmente. Su voz no es una pregunta, es una afirmación. Lo lanza al otro lado de la habitación como una piedra, rompiendo la tensión. Rosa levanta la vista, sorprendida. Él lo sabía. Él lo vio. Damián aparta la mirada del papel y la mira fijamente. Su mirada oscura y expresiva la atraviesa, buscando algo. Usted no cometió este error, señorita Río. Pero Ricardo Montes cree que sí. O más precisamente, quiere que yo crea que usted lo cometió. La estaba poniendo a prueba, pero ella ya había superado la prueba. De hecho, le estaba demostrando que entendía el juego. Rosa siente una oleada de alivio tan fuerte que casi le flaquean las piernas, pero el alivio se ve inmediatamente reemplazado por un nuevo temor. ¿Qué sucede ahora? Encuentra su voz temblorosa pero clara. Yo revisé los números, señor. La fecha. Le pregunté al supervisor, el señor Gómez. Él me confirmó que era correcto. No se está defendiendo. Le está proporcionando la munición que necesita. Está confirmando que la trampa era real, que la conspiración era más profunda. Ya no es una víctima pasiva, es su única testigo. Damián apretó la mandíbula. Gómez, un hombre leal a Ricardo. La trampa no era solo para ella, era una prueba para él. Ricardo estaba usando a Rosa para medir hasta dónde se había extendido la enfermedad de la compasión en 1900. El jefe, Damián, se dirigió al intercomunicador y pulsó el botón con fuerza contenida. Que Ricardo Montes y el supervisor Gómez entren en mi despacho. Ahora, la orden fue un golpe bajo. Este no era el Damián dubitativo de las últimas semanas. Era el magnate, pero un magnate con un nuevo propósito. Una furia justiciera que Rosa jamás había visto. Ricardo y Gómez entran. La autosuficiencia se refleja en el rostro de Montes, el nerviosismo en el del supervisor. Ricardo espera encontrar a Rosa, llorando, y a Damián listo para firmar la renuncia. Don Damián, la fecha límite. Comienza Ricardo con impaciencia. Damián levanta la mano, silenciándolo. Ignora a Ricardo y se dirige directamente a Gómez, arrojando el documento sobre la mesa. Explícame esta fecha, Gómez. Gómez palidece. Era la fecha que me dieron, señor. Mentiras. Lo interrumpe Damián. Abre su cajón y saca una nota interna. Esta fecha corresponde a una propuesta preliminar que recibí de Montes hace 3 semanas. ¿Por qué iba a estar en el documento final? Gómez se derrumba. Mira a Ricardo con pánico, buscando consuelo, pero no lo encuentra. El silencio de Ricardo es su confesión. Este es el punto de inflexión. Toda la sala, todo el imperio parece contener la respiración. Damián Alcázar, el hombre que nunca defendió a nadie, el hombre que siempre eliminó al más débil sin pestañear, ahora se enfrenta a una decisión pública. Por un lado, su mano derecha,
la lógica del sistema. Por el otro, una humilde secretaria a la que apenas conoce, pero que representa algo más. La sala de reuniones se ha convertido en un tribunal para el alma del magnate. Damián se gira lentamente hacia su mano derecha. La decepción en sus ojos es más fría que el acero. Tú lo orquestaste, Ricardo. No es una pregunta. Usaste a esta mujer, un error deliberado para acorralarme. Se acerca a Ricardo. La dinámica de poder entre ellos ahora se ha invertido. Ricardo, por primera vez, parece más pequeño. Querías obligarme a ser el hombre que era. Querías demostrar que la compasión es un error contable. La voz de Damián es baja, pero carga con el peso de una revelación. No solo defiende a Rosa, defiende su propia transformación. Señor Gómez, dice Damián con voz cortante, está despedido. Recoja sus cosas. Gómez solloza, pero sale corriendo. Entonces Damián se vuelve hacia Ricardo furioso, con el odio apenas contenido. ¿Y tú, Ricardo? Tú vas a arreglar esto. El impacto de la orden golpea a Ricardo como una bofetada. Tienes 30 minutos para llamar al comité de licitación. Usa mi nombre, inventa un incendio, una inundación, me da igual. Vas a conseguir esta prórroga. El fracaso no es una opción, es una humillación pública, una prueba de lealtad forzada. Le está demostrando a Ricardo que el poder sigue siendo suyo, pero las reglas han cambiado. Ricardo, prisionero, asiente levemente, con la mirada presagiando venganza. Sale de la habitación, derrotado. La puerta se cierra y el silencio que queda es completamente distinto. Ya no es un silencio de miedo, es un silencio de agotamiento, de revelación. Rosa permanece de pie, temblando por las secuelas de la batalla. Damián no la mira. Se acerca a la ventana, pasándose la mano por el pelo. Un gesto de cansancio que lo humaniza más que ningún otro. Su coraza está resquebrajada. La percepción pública, la de Rosa, ha cambiado para siempre. No es solo un tirano, es un hombre capaz de una valentía moral formidable. Habla al cristal, su voz ahora desprovista de furia, solo pesada. El poder, señorita Ríos, es una forma de veneno. La gente no lo sigue. Sigue lo que teme que usted haga con él. Hace una pausa y se revela una capa de su historia personal, una herida que nunca ha mostrado. Mi padre construyó este lugar. Creía que la lealtad era algo que se podía comprar, como acciones, y al final fue traicionado por su propia lógica, por los hombres a quienes más les pagaba. Se vuelve hacia ella. Juré que jamás cometería ese error. Por eso, no confié en nadie. El vínculo entre ellos se afianza en este momento de vulnerabilidad compartida. Él se ha abierto con ella, la humilde secretaria, como nunca lo hizo con sus ejecutivos. Rosa siente que la compasión por él la embarga, ya no mezclada con lástima, sino con un profundo respeto. Da un paso al frente con voz suave pero firme. La verdadera lealtad, don Damián, no se compra ni se impone con miedo, solo se inspira. Sus palabras reflejan la esencia de sus cartas y Damián la mira fijamente, con creciente sospecha en los ojos. No le pregunta nada sobre las cartas, todavía no, pero lo sabe. En el fondo, sabe que la fortaleza que demostró en la habitación, la calma con la que lo enfrentó, es la misma fortaleza que se atreve a deslizar sobres blancos sobre su escritorio. Ya no la ve como una empleada, la ve como su confidente anónima, su conciencia. Asiente lentamente, aceptando sus palabras. Vaya a casa, señorita Ríos. Descanse. Mañana veremos cómo le fue a Ricardo. La despide, no como una jefa, sino como un hombre cansado que despide a una igual. Rosa sale de la habitación con paso firme. Ya no se siente como una oveja, se siente como una cómplice silenciosa en una guerra que ella misma inició. La reacción del sistema, sin embargo, será brutal. Ricardo Montes ha sido castrado públicamente. Su lealtad a Damián ha muerto, reemplazada por un deseo de destrucción. Ya no intentará salvar al jefe de su debilidad,
intentará exponerla ante el Consejo de Administración, demostrar que Damián está emocionalmente comprometido, tal vez incluso mentalmente inestable, y apoderarse del imperio. La defensa que Rosa hizo de Damián fue lo que lo salvó, pero también lo que pudo haber firmado su sentencia de muerte corporativa. La tensión entre el deber y la reputación ha alcanzado un nuevo nivel. Damián ha antepuesto su nueva brújula moral, Rosa, a su reputación de eficiencia. Ricardo defendió a una secretaria a costa de su mano derecha. Los rumores que se avecinan ya no tratarán sobre su bondad, sino sobre su inestabilidad. Está arriesgando el imperio que construyó su padre, el mismo imperio que juró proteger. Su reputación, forjada con acero y frialdad, ahora depende de la fuerza de una fe que apenas empieza a comprender. Solo en su despacho, Damián no llama a su secretaria. Se sirve un vaso de agua, con las manos ligeramente temblorosas. Se sienta en su gran sillón de cuero. El silencio en la habitación es profundo. Abre el cajón inferior donde guarda sus cartas. Las saca, no con ira ni curiosidad, sino con una especie de reverencia. Las alinea sobre el escritorio de caoba. Las parábolas, el jardinero, la música, la valentía, ya no son un misterio, son un mapa. Observa la cuidada caligrafía y, por primera vez, ve el rostro tras ella. Ve los ojos oscuros y serenos de Rosa Ríos. Ricardo Montes, humillado pero no derrotado, actúa con la velocidad de una víbora. La defensa pública de Rosa por parte de Damián no fue el fin del juego, fue una declaración de guerra. Dedica los días siguientes no a operaciones, sino a la conspiración, reuniendo discretamente a los miembros más conservadores del Consejo de Administración. Son hombres de la generación de su padre, hombres que recuerdan la traición que casi arruinó a la familia Alcázar, hombres que equiparan la emoción con el colapso financiero. Los convence de que Damián es inestable, está enfermo y repite los errores sentimentales de su padre. La palabra inestable es clave. Ricardo no sugiere un desacuerdo empresarial. Está orquestando un golpe de Estado. La reunión de emergencia está programada en la sala principal del Consejo. Un mausoleo de caoba oscura y retratos al óleo de los fundadores. El ambiente es denso, frío. Damián entra y sabe de inmediato que es una trampa. Los directores tienen el rostro serio e impasible. Ricardo Montes no ocupa su habitual posición subordinada. Está de pie junto al sillón principal como un fiscal. Damián siente el frío de la soledad que precedió a la caída de su padre. Está rodeado no de colegas, sino de jueces. La cacería ha terminado y él es la presa. El silencio es un sudario que espera envolverlo. Ricardo comienza con voz tranquila y precisa, cada palabra un golpe mortal. No habla de su propia humillación, sino del bien de la empresa. Presenta la licitación casi perdida no como un fracaso personal, sino como un síntoma de un problema mayor. Enumera las decisiones erráticas, el incidente con el jardinero, la tolerancia de la poesía en horario laboral, la creciente obsesión del jefe con las cartas anónimas. Dibuja el retrato de un hombre desequilibrado, un hombre que permite que el sentimentalismo infecte la férrea lógica del imperio, un hombre que ya no está capacitado para liderar porque está peligrosamente distraído. Entonces, Ricardo asesta el golpe fatal. Invoca el fantasma que ha atormentado a Damián toda su vida. Caballeros, estamos viendo el mismo patrón trágico que llevó a la ruina a don Eladio Alcázar. Una debilidad de carácter, una incapacidad para separar lo personal de lo profesional. El nombre de su padre resuena en la sala. Damián siente cómo se le hiela la sangre. Esto no es una reunión de negocios, es un exorcismo. Ricardo está utilizando el trauma más profundo de Damián, la traición que lo endureció como el acero, como el arma para destruirlo. Los directores se remueven incómodos, recordando la vergüenza,
el derrumbe, el final inminente. Damián observa los rostros envejecidos alrededor de la mesa. No ve aliados, ve a los mismos hombres o a la misma clase de hombres que abandonaron a su padre. Los mismos hombres que antepusieron el beneficio a la lealtad. Revive la escena final de su padre, aislado, juzgado por sus pares, traicionado por su mano derecha. La armadura de magnate que portó durante 20 años, de repente le parece frágil, un traje vacío. Construyó toda su vida para evitar este preciso instante y aquí está, acorralado por la misma lógica fría que una vez empuñó. ¿Distraído por quién?, pregunta uno de los directores con voz seca. Ricardo asiente hacia la puerta, como si lo hubiera ensayado. La fuente de la infección. La puerta se abre y dos guardias de seguridad traen a Rosa Río. Está pálida, aterrorizada, sin entender por qué la han sacado a rastras de su escritorio. La colocan en el centro de la sala, una humilde pieza en el ajedrez de reyes. Esta mujer, caballeros, una simple secretaria de la Bolsa General, escupió Ricardo las palabras. Ella es la obsesión, ella es la razón por la que don Damián está dispuesto a arriesgar este imperio. Ella es la autora de las cartas. El silencio es ensordecedor. Todas las miradas están fijas en Damián, esperando una negación, furia, esperando que la destruya para salvarse. Damián solo mira a Rosa y su rostro es una máscara de dolor contenido. Lo sabía, pero la revelación pública es una violación. Rosa, presa del pánico, mira a Damián con los ojos suplicando ayuda. No entiende la acusación. ¿Carta?, susurra confundida. Ricardo se ríe, una risa desagradable. No te hagas la inocente, tenemos las pruebas. Arroja algo sobre la mesa de caoba pulida. No son las cartas. Es el diario personal de Rosa, pequeño, con una cubierta de tela. El diario donde escribía sus oraciones, sus miedos, sus esperanzas para el patrón. Un objeto íntimo, robado de su bolso o casillero. Esta es la última violación. Rosa deja escapar un pequeño sollozo, una mezcla de vergüenza y terror. Léelo, la insta Ricardo. Lee cómo planeaba salvar su alma perdida, cómo se infiltró en él. El derrumbe emocional de Rosa es evidente, se siente desnuda, su fe más profunda expuesta y convertida en un arma. Mira a Damián. Las lágrimas finalmente le recorren el rostro. Su mirada dice, no era así. Damián se enfrenta al diario robado, se enfrenta a la fe traicionada de Rosa, se enfrenta a la codicia triunfante de Ricardo y se enfrenta a los rostros calculadores del consejo. Ha llegado el momento de la decisión final. Puede hacer lo que el sistema espera, denunciar a Rosa, llamarla loca, oportunista, inestable, sacrificarla para salvarse. Puede convertirse en el hombre que todos quieren que sea, el verdugo despiadado. Puede cortar el nudo, restaurar el miedo y conservar su trono. Sería lo lógico, sería lo que su padre tal vez no tuvo el valor de hacer, pero algo se quiebra en su interior. El derrumbe no es de debilidad, sino de liberación. El recuerdo de su padre regresa, no como un fracaso, sino como un hombre solitario, un hombre rodeado, como él mismo ahora, de hombres que solo entienden el precio de las cosas, pero el valor de nada. Se da cuenta de que su padre fue traicionado no por la emoción, sino por confiar en la lógica de hombres vacíos como Ricardo. Y él, Damián, ha pasado toda su vida convirtiéndose en el más vacío de todo. Mira a Rosa, sus lágrimas, y ve a la única persona en esa habitación que no quería nada de él, excepto su humanidad. Damián levanta la cabeza y la máscara del magnate desaparece. Su rostro está desnudo, marcado por décadas de dolor. Habla, y su voz no es un trueno, sino un terremoto, grave y profunda. Tienes razón, Ricardo, estoy cambiando. No se dirige a la junta. Camina despacio, no hacia su asiento, sino hacia Rosa. Se detiene junto a ella, un gesto de cercanía que sorprende a todos. Se queda de pie con la secretaria, desoyendo su consejo. Mi padre, continúa Damián, con voz cada vez más firme, no fue destruido por la emoción. Fue destruido por la avaricia,
por la traición. Fue destruido por hombres como ustedes. Mira a los directores, uno por uno. Hombres que lo rodearon, que le robaron su dinero y que lo dejaron morir solo cuando más necesitaba un amigo. La acusación es tan directa, tan cruda, que los hombres se estremecen. Ya no se defiende, los condena. Juraba que jamás sería como él. Juraba que jamás sería débil. Así que me convertí en una fortaleza, dice Damián, casi para sí mismo. Me convertí en un ser de acero y lógica, y moría solo, igual que él, más rápido que él. La confesión resuena en el aire, una herejía en el templo del capitalismo. Se vuelve hacia Rosa, con la voz suavizada, y entonces esta mujer, esta desconocida, me escribió carta. Lo admite, confiesa. El consejo intercambia miradas de alarma. Es peor de lo que pensaban. Está loco. No pidió dinero, no pidió poder. Vio a un hombre en prisión y le ofreció una flor, una canción. Me recordó que yo tenía alma. Damián mira fijamente a Ricardo. Hablas de infección, Ricardo. La única enfermedad en esta habitación es la tuya, la codicia, el poder por el poder mismo. ¿Quieres esta silla? ¿Quieres este imperio de polvo? Se está fijando un precio simbólico. El precio no es la humillación de Rosa, es el alma de Damián. Damián se acerca a la cabecera de la mesa, toma el pesado cortapuros de ónix, símbolo de su poder, lo sostiene un instante. Mi padre murió por esta empresa. La amaba más que a mí, más que a sí mismo. Y lo devoró. Yo no. Arroja el objeto sobre la mesa, donde resbala y golpea el diario de Rosa. El choque de sus dos mundos. ¿Quieren un líder de acero? ¿Quieren a un hombre sin alma al mando de esta maquinaria vacía? Damián mira a Ricardo. Pues aquí lo tienen. Se contiene la respiración en la sala. Ricardo, la empresa es tuya. El consejo es tuyo. Renuncia, no en privado, sino como un acto público de abdicación. La vergüenza pública, la pérdida, el sacrificio. Eso no era lo que Ricardo había planeado. Ricardo quería un Damián debilitado y controlado. No quería un mártir. Elijo mi corazón, declara Damián. Elijo a la única persona en esta sala que me dijo la verdad. Rompe la lógica del miedo. Elige la vulnerabilidad. Pierde su imperio, su fortuna, su nombre, su legado. El precio es total. Es el derrumbe de su identidad mundana por la salvación de su identidad espiritual. Sacrificó el acero por el jardinero. Se vuelve hacia Rosa, quien lo observa con una mezcla sobrecogedora de terror y asombro. Sus lágrimas han cesado. Está presenciando el milagro por el que rezó, pero es más violento y hermoso de lo que jamás imaginó. Ya no es don Damián, el jefe, es simplemente Damián. Le tiende la mano, no como un jefe, sino como un compañero. Señorita Ríos, por favor. Rosa vacila un instante, observando los rostros lívidos de los hombres más poderosos de la ciudad. Luego, coloca su mano temblorosa en la de él. La conexión se establece. Damián la atrae suavemente hacia sí. Juntos, se dan la vuelta y salen de la habitación. No corren. Caminan con una dignidad que disipa toda la energía del lugar que dejan atrás. Pasan junto a Ricardo, cuyo rostro está congelado en una sonrisa de victoria vacía. Él tiene el trono, pero el rey y el alma del reino acaban de marcharse. La puerta de la sala del consejo se cierra tras ellos, amortiguando el caos que estalla en su interior. Ricardo Montes, el nuevo patrón, permanece solo a la cabecera de la mesa. Observa el diario de Rosa y el cortapuros de Damián. Ha ganado, tiene el control, pero la sala parece más grande, más fría e increíblemente vacía. Se da cuenta, demasiado tarde, de que el poder que tanto ansiaba era solo un reflejo de la humanidad de Damián y acaba de extinguir la luz. El ascensor desciende en silencio. Damián y Rosa permanecen de pie, uno al lado del otro, sin tocarse, pero unidos por la magnitud de lo que acaban de hacer. Él lo ha perdido todo, su fortuna, su casa, su coche, su nombre. Es un hombre despojado de todo, salvo de la mujer a su lado y del alma que acaba de reclamar. La vergüenza pública de su locura será noticia al día siguiente, pero él no siente vergüenza, siente ligereza. Las puertas del ascensor se abren al inmenso vestíbulo de mármol. Los sonidos de la vida real en la Ciudad de México llenan el aire. Las bocinas, los pregones de los vendedores, la brisa cálida. Es el mundo que siempre ha observado desde arriba,
a través del cristal tintado. Damián sale a la luz del atardecer, respira hondo. El aire polvoriento y vibrante de la ciudad llena sus pulmones por primera vez. Ya no es un magnate, es libre. Él mira a Rosa, ella lo mira a él. Sus ojos oscuros y expresivos, ya no llenos de miedo, sino de una fe profunda y plena. Ella no lo salvó, solo le dio el mapa para que pudiera salvarse a sí mismo. Él sacrificó su mundo por el de ella y en el proceso descubrió uno nuevo. El colapso fue total. La decisión estaba tomada, el precio pagado. Y en medio del bullicio de la metrópolis, rodeado de desconocidos, Damián Alcázar, el hombre que nunca amó, siente el primer latido doloroso de su nuevo corazón. La decisión de Damián tuvo consecuencias inmediatas y brutales. Al día siguiente, fue despojado legalmente de todo. Su nombre fue borrado de la Torre de Acero. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. El golpe de Ricardo fue total, apoderándose no solo del cargo, sino de todos sus bienes. Damián Alcázar, el hombre que definió el horizonte de la ciudad, ahora era un indigente, con lo puesto y el poco dinero que guardaba en casa. La sociedad que lo veneraba ahora lo despreciaba, y los rumores lo pintaban como un loco que sacrificó un imperio por una insignificante secretaria. Experimentó la invisibilidad social por primera vez. El patrón se había convertido en un fantasma, al igual que aquellos a quienes solía ignorar. Rosa, por su parte, se enfrenta a su propia expulsión. No solo la despiden, la incluyen en la lista negra. Su honor, su única posesión, queda mancillado por los rumores maliciosos que Ricardo fomenta sutilmente. No la ven como una salvadora, sino como una bruja o una seductora astuta que derrocó al magnate. Regresa a su humilde habitación en una vecindad del centro, donde los sonidos de los vecinos y el olor a guiso y moho parecen envolverla. Pero no siente vergüenza, siente la calma de un propósito cumplido. Recibe a Damián en su mundo de pobreza digna, ofreciéndole no riquezas, sino comunidad y un plato de frijoles, el único refugio que puede brindarle. Los primeros meses son una dura prueba. Damián, el hombre que movía millones con una llamada, ahora lucha por encontrar trabajo. Sus manos, antes suaves y perfectas para firmar contratos, se vuelven callosas. Acepta trabajos manuales en los muelles, cargando cajas junto a hombres a quienes antes consideraba menos que polvo. El abrasador sol mexicano, que evitaba en su oficina con aire acondicionado, ahora castiga su piel morena. Aprende lo que es el agotamiento físico, el sabor del sudor y del café barato. Y en medio de esta humillación, descubre una extraña libertad. Duerme profundamente por primera vez en años, el sueño de los justos, libre del peso de su imperio de acero. Rosa trabaja lavando ropa para las familias más ricas, con las manos sumergidas en la